Entonces, la clase que sigue, la que vamos a ver hoy, es esta. Habla acerca de las neumonías y de los diferentes tipos de neumonías que podemos encontrar y cómo las vemos en los estudios de imagen. Entonces, pues sin duda es un tema muy importante porque la neumonía es una patología que es muy frecuente en todas las edades, ¿no? Entonces, la clase pues está dividida en estos apartados. Vamos a hablar un poquito de las generalidades de las neumonías. Luego vamos a ver qué hallazgos podemos encontrar, sobre todo en tomografías de tórax, en pacientes con diversos tipos de neumonías. ¿Qué patrones radiológicos podemos describir con esos hallazgos y cuáles son algunas de las complicaciones más frecuentes en las neumonías? ¿Ok? Entonces, generalidades. ¿Qué es una neumonía? Pues muy fácil. Es una ocupación del espacio aéreo del pulmón, al que también le llamamos espacio alveolar, y se va a ocupar por exudado inflamatorio, ¿no? O sea, vamos a tener una infección por un agente y se va a producir una respuesta inflamatoria, se va a producir exudado y se van a llenar los alveolos de líquido. Y tenemos varias vías de adquisición por medio de las cuales podemos adquirir una neumonía. ¿Cuáles se les ocurren o cuál es la más frecuente de las vías de adquisición de las neumonías? ¿Se refiere como a la vía de entrada, ya sea como del virus o la bacteria? Sí, exactamente, a las vías de entrada. Serían las vías respiratorias. Exactamente. Entonces, la primera, la más frecuente, es que el virus o el agente que entre, bacteria o lo que sea, entre a través de las vías respiratorias por inhalación. Pero también tenemos otras vías, por ejemplo, en los pacientes que están hospitalizados y que tienen pues, algún catéter o algún foco infeccioso en otra parte del cuerpo, se puede diseminar la infección a través de la sangre, o sea, por vía hemática, hacia el pulmón. Y eso se llama un embolismo séptico, ¿ok? Entonces, nada más hay que pensar que las neumonías no solamente entran al cuerpo por la vía respiratoria, también pueden extenderse por la vía hematógena si tenemos un paciente pues, con un foco infeccioso en otro lado. Y por último, esto es menos frecuente por extensión directa, pues si tenemos un traumatismo en el tórax, imagínense que a alguien le dan una cuchillada en el pulmón, pues bueno, por vía directa va a entrar el agente al pulmón y puede causar una neumonía también, ¿ok? Pero la más frecuente es la vía aérea o por inhalación. Ahora, se acordarán que podemos tener muchos agentes infecciosos que causen neumonías y los podemos dividir en grupos. Ahorita tú dijiste muy bien el virus, ¿no? Los virus son un grupo, pero tenemos, por ejemplo, también las bacterias. Vamos a empezar con las bacterias. ¿Cómo dividimos a grandes rasgos las bacterias? ¿Cómo las clasificamos? En dos grupos. Gram positivas y gram negativas. Muy bien, entonces así las podemos dividir. Las gram positivas son las que causan con mayor frecuencia neumonías bacterianas y las principales son esas dos que tenemos ahí, el Streptococcus pneumoniae, que se llama también el neumococo, es lo mismo, y el Staphylococcus aureus o estafilococo dorado. ¿Ok? Esas son las gram positivas que causan neumonía. Y dentro de las gram negativas tenemos todas estas. Hay un grupo de bacterias gram negativas que se llaman las enterobacterias. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, la Klebsiella, la Escherichia coli y el Proteus. Se llaman enterobacterias porque esas viven normalmente en el intestino, pero pues pueden producir también neumonías. También tenemos la Pseudomonas, eso es muy importante, sobre todo en pacientes hospitalizados. Y el Haemophilus influenza también, que es también un agente causal frecuente de neumonía. Después de las bacterias tenemos los virus. Aquí el más común es el virus de la influenza, ¿ok? Aquí en la presentación todavía dice ahí COVID-19 porque esta en presentación es de hace algunos 2 años más o menos y pues todavía teníamos casos de COVID. La realidad es que yo al menos ahorita en la práctica casi no veo neumonías por COVID. En base yo creo que a la vacunación y también a la mutación del virus, pero probablemente ahorita el más común, más que el COVID, la neumonía sea de tipo viral, sea por el virus de la influenza. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa se les ocurre que vamos a tener de agentes infecciosos aparte de las bacterias y los virus? ¿Qué nos falta? Hongos. Hongos, muy bien. Las infecciones micóticas, mira, eso era lo que seguía, le atinaste. Ok. Entonces, los hongos causan también neumonía, aunque causan neumonías que son más crónicas, como de más lenta evolución.
y los pacientes pues tienen síntomas que son crónicos. Dentro de los hongos que causan neumonía con mayor frecuencia están estos de aquí, la histoplasmosis, coccidio, oidomicosis y la aspergilosis. Todas estas son más o menos frecuentes y sí me han tocado ver neumonías que uno los ve por imagen y dice, esto parece como una infección micótica o por un hongo. Y además de las micóticas, pues nos falta, claro, algo que tenemos mucho aquí en nuestro estado, que es las micobacterias, ¿no? Obviamente, cuando pensamos en micobacterias, pensamos en automático en la tuberculosis, porque es la más frecuente, pero hay otras micobacterias, como el Mycobacterium avium, que también pueden causar neumonía, ¿ok? Las micobacterias, pues como el nombre dice, son como una especie de bacterias, pero más chiquitas, y se clasifican diferente de las gram negativas y las gram positivas porque su tratamiento es diferente y tienden a ser resistentes a los antibióticos que normalmente se usan para tratar el resto de las infecciones bacterianas. Entonces, por eso es que se tratan como un grupo por separado. Son como bacterias chiquititas, más chiquitas que unas bacterias convencionales, digamos. ¿Ok? Entonces, como pueden ver de lo que hemos platicado hasta ahorita, pues hay muchos agentes infecciosos que pueden causar neumonías y en radiología a veces puede ser difícil como saber exactamente qué tipo de neumonía es la que tiene el paciente, pero en algunas ocasiones sí podemos identificar ciertos patrones radiológicos o ciertos hallazgos que nos orientan a decir, mira, esta es una neumonía bacteriana o parece una neumonía bacteriana, esto parece una neumonía viral, esto parece tuberculosis, ¿ok? No siempre es posible en el 100% de los casos decirte es una u otra, pero por lo general podemos tener una idea. Entonces, para saber qué tipo de neumonía puede ser, pues tenemos que conocer cuáles son los hallazgos que encontramos en los estudios de radiología cuando tenemos un paciente con neumonía. Entonces, eso nos lleva a la segunda parte de la clase, que son los hallazgos, y que los vamos a ver, los hallazgos, cómo se ven por medio de tomografía. No tanto por rayos X, porque en los rayos X las neumonías se ven como opacidades, se ven como manchas blancas, y en tomografía vamos a entender mucho mejor las diferencias entre los diferentes tipos de hallazgos que podemos encontrar. Entonces, miren, estos son los hallazgos de los que vamos a hablar y vamos a ver imágenes para ver cómo se ven. Está el vidrio despulido. ¿Han escuchado del vidrio despulido? Mismo que el esmerilado, ¿no? Es lo mismo que el vidrio esmerilado, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué es. La consolidación, el broncograma aéreo, los nódulos y el engrosamiento septal y las cavernas. Todas estas cosas las podemos ver en pacientes con neumonía. Entonces, vamos a empezar con el vidrio despulido. El vidrio despulido se define como un incremento en la atenuación pulmonar, pero que respeta los márgenes vasculares y bronquiales. Y eso lo que lo produce al vidrio despulido es una ocupación parcial del espacio aéreo o el espacio alveolar. Ocupación por lo que ustedes quieran. Puede ser por líquido, puede ser por exudado inflamatorio, puede ser por hemorragia, por ejemplo. Las hemorragias pueden dar vidrio despulido también. Entonces, estos hallazgos no son sinónimos de es una neumonía infecciosa. O sea, podemos encontrar vidrio despulido o consolidación en muchas patologías, pero por mucho la más frecuente es la infección. Entonces, fíjense bien, ¿qué es un vidrio despulido? Un vidrio despulido es como la imagen que tenemos aquí de su lado derecho. Es un vidrio que se ve opaco, o sea, un vidrio por el cual no puedes ver hacia el otro lado. Y eso es más o menos lo que se ve en la tomografía. Miren, del lado izquierdo tienen una tomografía de tórax y hay unas zonas o unas manchas blancas en el pulmón, hacia la periferia del pulmón. Esas zonas, déjenme ver si se lo puedo marcar aquí con este plumón. Estas zonas blancas que están aquí en los pulmones, en la periferia, son zonas de vidrio despulido. ¿Sí están viendo lo que les estoy marcando o no se pone en su pantalla? Sí, sí se ve. Ah, qué bueno. Ok. Fíjense cómo el vidrio despulido, esto es un incremento de la atenuación en el pulmón. Eso no es normal. El pulmón debe de verse más negrito como en esta parte de aquí, en donde les puse una estrella. Pero fíjense cómo a pesar de que la atenuación del pulmón está incrementada, podemos ver los vasos del pulmón dentro de esas zonas de vidrio despulido, ¿ok?
Eso es importante porque esa es la definición del vidrio despulido, ¿no? Que permite ver los vasos dentro de la zona de mayor atenuación. Y es la diferencia con la consolidación. Miren, la consolidación es un hallazgo, es como una ocupación completa o más densa del espacio alveolar, y su característica es que va a borrar o va a perder los márgenes de los vasos pulmonares, ¿no? Fíjense bien cómo se ve una consolidación en una tomografía, ¿ok? Aquí tenemos una tomografía en dos imágenes. Este es un plano axial y este es un plano sagital. Entonces, en la consolidación vamos a tener una zona de incremento de la atenuación pulmonar, pero se van a perder o se van a borrar las estructuras vasculares que están dentro de esa zona, ¿ok? A ver, fíjense bien, aquí en la imagen sagital, que es la del lado derecho, ¿cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? Por anatomía. 3. 3 lóbulos. ¿Cómo se llaman? Les voy a dar una pista. El primero se llama lóbulo superior. Luego, Medio inferior. medio y inferior. Y aquí los estamos viendo los 3 lóbulos. En esta imagen sagital se pueden ver la división de los lóbulos. Este de acá abajo es el lóbulo medio, esto de acá es el lóbulo inferior y este de acá arriba es el lóbulo superior. Entonces, si tuviéramos que describir qué es lo que vemos en esta tomografía, se ve una zona de consolidación en la región posterior del lóbulo, ¿qué? Del lóbulo superior derecho. Superior. Muy bien, del lóbulo superior derecho. Y esa consolidación, vean cómo está limitada por las cisuras del pulmón. O sea, no se está extendiendo hacia el lóbulo medio ni hacia el lóbulo inferior porque las cisuras están como deteniendo esa consolidación. ¿Ok? Entonces, vean la diferencia. Dentro de la consolidación, aquí en la imagen de la izquierda, no se ven o no se logran distinguir los vasitos pulmonares chiquitos que están ahí dentro de la misma. Pero sí se alcanzan a distinguir los bronquios que están llenos de aire dentro de ella. ¿Ok? Eso es importante porque siempre las consolidaciones en el pulmón van acompañadas de algo que se llama broncograma aéreo. Ese es otro signo radiológico y el broncograma lo que es poder ver los bronquios llenos de aire dentro de una consolidación. Eso lo utilizamos mucho para cuando vemos neumonías. La mayoría de las veces la neumonía hace consolidación con broncograma aéreo. Entonces van como de la mano, digamos, esos dos hallazgos. Ahora, en la radiografía que está del lado izquierdo, bueno, más bien de su lado derecho, perdón, es que los radiólogos pensamos todo al revés, es desde su lado derecho, hay también consolidación con broncograma aéreo. O sea, esto también lo podemos ver en rayos X. Fíjense cómo el pulmón izquierdo se ve blanco, pero dentro se alcanzan a definir los trayectos bronquiales como unos tubitos oscuros, ¿ok? Eso es broncograma aéreo en una radiografía. Pero para poder ver eso se necesita que el pulmón esté consolidado para que se remarquen los bronquios que van dentro de esa consolidación, ¿ok? Entonces, ahorita llevamos vidrio despulido, consolidación y broncograma. ¿Okay? Ahora, les puse aquí una pregunta y 2 imágenes. ¿Qué tipo de hallazgos tiene el paciente en el pulmón en esta zona? A ver, si nosotros viéramos este acercamiento, ¿qué es lo que tiene? ¿Tiene consolidación o tiene vidrio despulido? En este paciente se ven los dos. Fíjense cómo tiene varias manchas en el pulmón y la parte del centro de esas manchas se ve muy blanca, que es lo que está consolidado, pero la periferia tiene vidrio despulido, ¿ok? Pues, ¿qué les quiero decir con esto? Que a veces en las imágenes de tomografía vemos varios de los hallazgos que estamos comentando ahorita y nos ayuda eso pues a definir qué tipo de patología tiene el paciente. No es que los pacientes siempre vayan a tener nada más vidrio despulido o nada más consolidación. A veces se mezclan y encuentras una combinación de varios hallazgos, ¿ok? En este caso, muy bien, como dijiste, tiene los dos. Vidrio despulido en la periferia de las lesiones y consolidación en el centro. Bien.
Siguiente imagen, a ver, tomografía de tórax en plano axial. ¿Qué hallazgo? Aquí nada más es uno. ¿Qué hallazgo tiene este paciente? Esto que está aquí, ¿qué es? ¿Es vidrio despulido o es consolidación? En este paciente lo que se ve es una consolidación, ¿ok? Es una consolidación grande del pulmón derecho, pero eso no se ve como una neumonía, ¿ok? Eso es una tumoración pulmonar. Vean cómo los márgenes están como lobulados y como piquitos, como espiculados, y es clásico esto de un cáncer pulmonar. Entonces, ¿por qué se los pongo? Porque quiero igual que entiendan que consolidación no es igual a neumonía, aunque sí muchas veces se ve como neumonía, en este paciente es un tumor. Entonces, ya uno como que aprende a ver qué tipo de hallazgos y cómo se ven en las tomografías y ya puedes decir, bueno, esto claramente es una masa y no es una neumonía. Además, este paciente tiene enfisema en los márgenes del tórax, de los pulmones, seguramente fue fumador. Entonces, pues vean cómo vamos encontrando otros hallazgos que van justificando ahí pues el tumor grandote que vemos en el pulmón. Ok, seguimos. Ya vimos vidrio despulido, vimos consolidación que va acompañada de broncograma aéreo y ahora vamos a ver los nódulos en los pulmones, ¿ok? ¿Qué es un nódulo? Pues un nódulo es una bolita chiquita que vamos a encontrar en los pulmones y hay muchas etiologías, pero las infecciones pueden dar nodulitos que les llamamos nódulos centrilobulillares. Entonces, ¿por qué se llaman centrilobulillares? Miren, en el pulmón, estas estructuras que están aquí se llaman los lobulillos pulmonares secundarios y son la unidad funcional más chiquita del pulmón. Cada lobulillo secundario tiene una arteria pulmonar o una ramita de la arteria pulmonar que va a irrigar esa parte. Dentro de los lobulillos pulmonares secundarios están los sacos alveolares y los alveolos están dentro de esos sacos, ¿ok? Entonces, cuando en imagen decimos que hay nódulos centrilobulillares, nos referimos a que hay bolitas que están en la topografía de la región del centro de los lobulillos pulmonares secundarios, como este que está aquí. Por eso aquí tienen marcado aquí como un nódulo así blanco, pero fíjense que está en la parte central del lobulillo pulmonar, que es toda esta estructura, como toda esta casita, en donde están ya los alveolos ahí, los sacos alveolares y los alveolos. Pues a eso nos referimos con esta palabra. Se puede escuchar así como de que, pues, ¿qué me quiere decir el doctor con esto de centrilobulillares? En el centro de los lobulillos pulmonares secundarios, ¿ok? ¿Por qué es que se producen los nódulos ahí cuando hay infecciones? Pues porque si las infecciones entran por las vías respiratorias, y aquí están los bronquios más chiquitos, pues ahí es en donde se va a acumular el exudado y se van a hacer como bolitas, ¿ok? Entonces, fíjense cómo se ven los nódulos centrilobulillares. Estos que están aquí, en estas imágenes, son súper típicos de la tuberculosis. No quiere decir que nada más la tuberculosis los pueda hacer, pero muchas veces se ven en pacientes con tuberculosis. Y estos nodulitos son todos estos puntitos que vemos aquí, en la periferia del pulmón, y que les llamamos, en este caso, nódulos en árbol en gemación, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué es un árbol en gemación? Es como esta ramita que está aquí, como una ramita bebé de un árbol, en donde le van saliendo las ramitas y se van ramificando, se van dividiendo. Entonces, ese aspecto es el que tienen los nodulitos que están aquí en el pulmón, como si fueran ramitas de un arbolito que están empezando a crecer. Esos son muy clásicos de infecciones, los nódulos en árbol en gemación. Son un tipo de nódulos centrilobulillares, pero que se ramifican cuando los ves tú en los estudios de imagen. Se ven como ramitas bebés, ¿ok? Centrilobulillares. Entonces es importante porque nosotros en los informes de tomografía les escribimos eso, les escribimos, bueno, el paciente presenta nódulos centrilobulillares en árbol en gemación en tal parte del pulmón. Si tú lees eso, ya debes de pensar, pues bueno, esto lo más seguro es que sea infeccioso, ¿no? Y todos esos hallazgos van descritos en el informe de las tomografías cuando los encontramos, ¿sale? Muy bien. Otro hallazgo que podemos encontrar en las neumonías es el engrosamiento del intersticio pulmonar, ¿ok?
¿Qué era el intersticio pulmonar? El intersticio es un tejido que aquí en esta imagen está representado en color amarillo. Es un tejido de soporte que recubre como toda la estructura del pulmón. Y por ahí pasan las arterias pulmonares, por ahí regresan la sangre que ya se oxigenó hacia el corazón. Y además por ahí pasan también los vasos linfáticos del pulmón. Entonces, a veces las neumonías, aparte de ocupar el espacio alveolar, muestran engrosamiento del intersticio porque como que se mete el líquido a través de esos septos y se ven como rayitas gruesas en los estudios de imagen. Pues, ¿qué quiero que se aprendan de aquí? Miren, que el intersticio es esto que está en este cuadrito de color blanco, amarillo. Vean cómo va siguiendo todos los vasitos pulmonares, estos vasos que tenemos aquí en color azul, y además delimita los lobulillos pulmonares secundarios alrededor. Son como el intersticio son como las paredes del cuarto, ¿no? En el cuarto en donde estoy yo. Todo lo que son los muros sería el intersticio y la parte en donde yo estoy adentro del cuarto que tiene aire serían como los alveolos. Entonces, cuando los muros se hacen más gruesos es porque algo se está reabsorbiendo por ahí. Y se ve en los estudios de imagen como un engrosamiento de esos muros que normalmente son muy delgaditos y no se alcanzan a ver en condiciones normales. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una imagen de todo el intersticio del pulmón. Y el intersticio va desde la región de los ilios, o sea, desde la zona más gruesa por donde entran los vasos, las arterias y las venas pulmonares y los bronquios principales, hasta la porción más delgadita de los lobulillos pulmonares secundarios. Y solamente cambia de nombre dependiendo de en qué parte nos referimos del intersticio. Por ejemplo, el intersticio más grueso se llama el intersticio peribroncovascular. Ese es el que encontramos aquí cerca de los ilios. Es lo mismo, es el mismo tipo de tejido y todo, nada más que cambia de nombre dependiendo de la ubicación. Aquí, por ejemplo, más hacia la parte distal del pulmón, tenemos otro intersticio que se llama intralobulillar, es el más delgadito, el que está dentro de los lobulillos. Y tenemos también el intersticio interlobulillar y el centrilobulillar, que también son los que están aquí cerca de los lobulillos pulmonares. Entonces, no les voy a aprender como que se aprendan, no les voy a pedir que se aprendan los nombres de cada parte del intersticio, solamente quiero que sepan que a veces cambian o cambia el nombre dependiendo de en qué parte del pulmón estamos hablando, ¿no? A veces en las radiografías los médicos tienden a decir, tiene engrosamiento peribroncovascular. Eso significa que tiene engrosamiento del intersticio grueso que está aquí cerca del ilio pulmonar, ¿no? Y puede traducir varias patologías. Pero cuando ustedes escuchen eso ya van a saber que hablan acerca de este tipo de intersticio más grueso. ¿Ok? Ahora, fíjense bien aquí en esta tomografía cómo se ve el engrosamiento del intersticio. En la radiografía, perdón, en la imagen de tomografía de la izquierda, es una imagen axial. Fíjense cómo el pulmón tiene muchas rayitas adentro que delimitan los lobulillos pulmonares secundarios. Esas rayitas no deben de verse en un pulmón normal, ¿ok? Aquí está engrosado el intersticio y se ve muy bonito porque hace que podamos ver la división entre los lobulillos pulmonares. En la imagen de la derecha es el mismo paciente, pero es una imagen coronal, o sea, visto de frente, y también el pulmón se ve así como conceptos, como dividido en muchos cuadritos por el mismo engrosamiento intersticial, ¿ok? Pues eso lo podemos ver en neumonías a veces y en otro tipo de patologías crónicas del pulmón, el engrosamiento intersticial, ¿sale? Pero es importante diferenciar o que entiendan que el engrosamiento del intersticio es diferente de la ocupación del espacio alveolar que causa la consolidación y el vidrio despulido. O sea, afecta otra estructura del pulmón. Esto de aquí, por ejemplo, también es engrosamiento del intersticio. Todo lo que está en la periferia del pulmón, pero que se ve así como en forma de red, es engrosamiento del intersticio, pero en este paciente es más finito. Y no es por neumonía, esto es porque tiene el paciente como una especie de fibrosis pulmonar crónica. Entonces, igual, se ve más crónico, pero
Es lo mismo con este hallazgo, no siempre se presenta nada más en neumonías, pueden presentarse en otro tipo de enfermedades crónicas en el pulmón. Bueno, ¿esta qué es? A ver, esta está muy fácil. Esta sí, si la ven, todo el mundo me va a decir que este paciente tiene ¿qué? Tuberculosis. Muy bien, tiene una caverna, pues tiene tuberculosis, ¿no? Sí, pues la causa más frecuente de cavernas, sobre todo en nuestro medio, es la tuberculosis. Y una caverna es un espacio como un hueco que se hace en el pulmón, un agujero, un hoyo, y casi siempre las cavernas tienen paredes gruesas, como esta que se ve aquí. Entonces, bueno, es un hallazgo que la mayoría de las veces pensamos en tuberculosis, aunque hay otras infecciones que pueden también causar cavitaciones en el pulmón. Y aquí en la radiografía de la derecha, miren, la caverna está en este sitio, ¿ok? Se ve ahí como una imagen radiolúcida, un hueco oscuro en el pulmón que tiene paredes gruesas. Siempre hay que buscar esas paredes gruesas porque es lo que nos va a permitir como pensar que eso es una caverna. Entonces, ya habiendo como hablado de los hallazgos más frecuentes que encontramos en las neumonías, en los estudios de tórax, entonces ahora vamos a pasar a hablar de qué tipos de patrones con estos hallazgos podemos encontrar en los estudios y que nos pueden orientar hacia qué tipo de neumonía tiene el paciente. Entonces, estos son los patrones principales. Tenemos la neumonía lobar, la neumonía segmentaria, neumonía intersticial, neumonía redonda y neumonía cavitada. Son como tipos, como patrones de neumonía que podemos ver en los pacientes. La neumonía lobar es de las más frecuentes y está muy fácil el nombre porque dice lobar porque va a abarcar todo un lóbulo pulmonar. O sea, si tú tienes 3 lóbulos en el pulmón derecho, superior, medio y inferior, normalmente vas a ver una ocupación nada más de uno de los lóbulos y el resto van a estar respetados. Esa neumonía lobar es la típica de la neumonía adquirida en la comunidad que se da por Streptococcus pneumoniae, ¿ok? Pues cuando tú veas así un lóbulo completo ocupado y el resto del pulmón bien, una posibilidad es estreptococo, ¿ok? Es lo primero que hay que pensar. Y por imagen lo que vamos a ver es una consolidación de ese lóbulo con broncograma aéreo. Miren, aquí les puse ejemplos de neumonías lobares, pero en rayos X. En la imagen de la izquierda, lo que tenemos es una opacidad grande en el lóbulo inferior y vemos que se pierde el contorno del corazón de ese lado, ¿no? Entonces, esto lo más seguro es que sea una neumonía que se encuentra en el segmento de la língula, porque ese segmento está en contacto con el corazón. Pero finalmente, como lo vamos a ver en rayos X, es como una opacidad. Si ustedes les preguntan, ya el otro día hicimos un ejercicio de radiografías, y si les preguntan qué ven, y ven en la radiografía una mancha blanca, ustedes van a decir que se ve una, ¿qué? Opacidad, ¿ok? Con que digan opacidad es correcto. ¿A qué corresponde esa opacidad? Pues hay que ver si el paciente tiene síntomas de neumonía, hay que ver si la opacidad se ve como una bola, pues a lo mejor es un tumor, pero con que ustedes describan en los rayos X una opacidad, si ven algo blanco en el pulmón, están correctos. Y en la radiografía de la derecha, vemos también que hay una opacidad que abarca el lóbulo superior y que incluso está delimitado por la cisura de ese lado, la cisura oblicua. Entonces, igual, este paciente, vean, incluso tiene aquí una cánula en la tráquea. Seguramente es un paciente que está hospitalizado, que tiene una traqueostomía, y pues tienen esos pacientes mayor riesgo de presentar complicaciones como las neumonías. Vean el corazón, ¿qué les parece el tamaño del corazón en esta radiografía? ¿Está normal o está grande? Está grande. Está bien grande, ¿no? Entonces, este paciente tiene varias cosas. Tiene cardiomegalia o pudiera tener un derrame pericárdico grande, cualquiera de las dos. No está intubado, tiene una traqueostomía, un tubo permanente aquí en la tráquea, y tiene una neumonía derecha que se ve como una opacidad en el lóbulo superior. ¿Ok? Entonces, esa es la neumonía lobar. Ahora, la neumonía segmentaria, también le llaman neumonía de bronconeumonía o neumonía de focos múltiples, es cuando tenemos varios focos neumónicos en varios lóbulos y en ambos pulmones. En esta vamos a pensar como agente más frecuente en el estafilococo aureus. ¿Por qué? Porque esta
como que tiende a extenderse por las vías respiratorias y hace foquitos neumónicos bilaterales, ¿ok? Pues también se le llama neumonía, bronconeumonía o neumonía segmentaria o de focos múltiples. Y vamos a ver la diferencia en los estudios de radiografía de cómo se ve ese tipo de neumonía. Fíjense, en la radiografía que tenemos del lado izquierdo, ahí las flechas, lo que están marcando son varias opacidades pulmonares, ¿ok? Que no se ven tan definidas como la consolidación, como en el paciente que vimos anteriormente, en donde había una mancha grandota en el pulmón, pero aún así sí se ve anormal en diferentes puntos del pulmón, ¿no? Y en la tomografía que tenemos del lado derecho, es una tomografía igual de tórax, vemos varios focos neumónicos en los dos pulmones y abarcando diferentes lóbulos, ¿no? Entonces a esto le llamamos así, neumonía de focos múltiples, y aquí pensamos más en el estafilococo, ¿ok? Aunque pues pudiera ser viral también, no es que nada más el estafilococo haga esto, pero entiendan la diferencia del patrón entre una neumonía lobar que solo afecta un lóbulo y una neumonía segmentaria que afecta los dos pulmones y varios segmentos de los pulmones. Ahora, la neumonía intersticial, aquí como el nombre lo dice, además de tener consolidación o vidrio despulido, va a tener engrosamiento del intersticio, aparte como hallazgo. Este es importante porque es como un tipo específico de neumonía, y en la primera patología en la que se describió fue en los pacientes que tenían neumonía por Pneumocystis jirovecii. Este también se llamaba Pneumocystis carini. Y este tipo de infección se produce en pacientes con VIH, ¿ok? Entonces, si tú tienes un paciente con VIH y hace una neumonía y ves que tiene engrosamiento del intersticio, de los septos del pulmón, vas a pensar que va a ser por neumocistis. Entonces, es un tipo de neumonía muy específico como de ese tipo de pacientes, ¿ok? Y aquí vemos en la tomografía, que está en su lado derecho, cómo se ve esa mezcla del vidrio despulido, que son todas las manchas blancas que tiene el pulmón, pero además dentro de esas manchas blancas se ven como septos muy delgaditos, como engrosamiento muy fino del intersticio, ¿no? Entonces, eso es más característico de las neumonías virales, y en los pacientes con HIV, neumonías por Pneumocystis jirovecii, ¿ok? Es una combinación de hallazgos de vidrio despulido y engrosamiento del intersticio pulmonar. La neumonía redonda, esta es importante porque se puede llegar a confundir con una bola en el pulmón. Si tú ves una opacidad redonda en el pulmón, se puede confundir con una masa. Y esta es de origen infeccioso, y aquí la clave es que se presenta en niños. Entonces no se sabe bien como que por qué, pero en los niños como la estructura interna del pulmón es un poquito diferente, como que todavía no es completamente como la del adulto, y a veces la neumonía tiende a ser una mancha redonda, así como una pelota. Y claro, aquí tú tienes clínicamente los datos del paciente de que tiene datos de neumonía o de infección, pero es importante saber que en los niños a veces se puede presentar así, como una opacidad más redondeada en el pulmón. Y más o menos se ve así. Miren, aquí está una radiografía de tórax. Es un niño, vean cómo las vértebras se ven diferentes a las de los adultos, y el tamaño del tórax también se ve diferente. Y aquí, si les piden describir a ustedes esta imagen, pues ustedes dirían que hay una opacidad redonda en el pulmón derecho a nivel de su porción superior. Pero fíjense, en niños esto puede ser una neumonía, aunque se vea muy redondita. Ok. Y por último, la neumonía cavitada. Esa pues es la clásica de la tuberculosis, cuando se forman cavernas. Y casi siempre en los pacientes la tuberculosis, cuando la vemos, es por reactivación. O sea, la mayoría de las personas estamos expuestos al bacilo de la tuberculosis de niños y nunca nos enteramos porque no desarrollamos una neumonía en ese momento, pero el bacilo se queda ahí latente en el pulmón, y cuando llegamos a tener algún inmunocompromiso del cuerpo, se puede reactivar y puede producir una neumonía, ya con estos hallazgos de cavernas y de nódulos centrilobulillares o de consolidación incluso. Pero bueno,
todos estos tipos de neumonías que les puse aquí, por estos agentes infecciosos, pudieran llegar también a ser cavitaciones. Y esta es una neumonía muy típica por tuberculosis, miren. ¿Qué hallazgos tenemos aquí? Tenemos cavernas de los dos lados, tenemos una consolidación aquí, igual en el lóbulo superior izquierdo, y tenemos nodulitos de los que les platiqué que eran como en arbolito, en estas partes de los pulmones. Entonces esto es súper clásico de la tuberculosis. Incluso aquí, miren, tenemos consolidación, y dentro de eso se ven los bronquios, tiene broncograma aéreo esa consolidación. Pues tiene muchos hallazgos esto, pero al ver cavernas y en estas localizaciones del pulmón, es muy clásico de tuberculosis. ¿Ok? Entonces, esta es tuberculosis. Bueno, ya casi acabamos. Por último, complicaciones que se pueden asociar a las neumonías. La más frecuente es el derrame pleural. ¿Ok? Se los voy a poner aquí en esta imagen. Nos vamos a adelantar a esto. Entonces, muchas veces la neumonía, la consolidación en el pulmón, hace también líquido que se acumula en la pleura. Y lo podemos ver aquí en estos estudios. Miren, del lado derecho, la tomografía que tenemos aquí, tenemos en la base del pulmón una consolidación, pero lo que está acá, abajo de la consolidación, en la zona inferior del pulmón, es líquido. Entonces el líquido, pues en el pulmón, como que cuando el paciente está acostado, como que cae hacia la zona de atrás de la espalda, si el paciente está acostado de espaldas, y forma como este nivel de líquido abajo. Entonces esto es derrame pleural adyacente a una consolidación. Le podemos llamar derrame paraneumónico porque está al lado de un proceso neumónico. Y ustedes ya saben en las radiografías cómo se ve el derrame pleural, ¿verdad? Se ve como una pérdida del ángulo costodiafragmático. Entonces aquí igual lo que tenemos en la radiografía de su lado izquierdo es una opacidad grande en la base del pulmón con pérdida del ángulo costodiafragmático. Seguramente aquí también hay un proceso neumónico y derrame. Incluso este paciente está operado. Vean cómo tiene en el centro amarres aquí del esternón. Está operado del corazón. Tiene ahí algún factor de riesgo para desarrollar. O sea, no es un paciente sano. Tiene un factor de riesgo ahí para desarrollar neumonía. Ahora, otra de las complicaciones, y esta se puede parecer a las cavernas, es el absceso pulmonar. Pero el absceso, a pesar de que es un hueco en el pulmón, muchas veces tiene líquido adentro. Entonces, fíjense cómo en la radiografía aquí de su lado izquierdo, vemos una imagen que pareciera como una caverna, pero adentro tiene un nivel líquido. Es como si ustedes llenaron un vaso de agua a la mitad y lo vieran, y la parte de arriba tuviera aire y la parte de abajo el líquido. Entonces, eso es más típico del absceso. Las cavernas casi no hacen, pero prácticamente no hacen líquido adentro, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, en el contexto de un paciente que tiene una neumonía, pensamos en que se desarrolló un absceso pulmonar, un hueco con aire y con líquido en el interior. Eso es importante porque estos abscesos se tienen que drenar. Esos, aunque le des mucho tratamiento al paciente, no se van a quitar por sí solos y muchas veces el cirujano tiene que drenarlos para poder tratarlos. Otra complicación de las neumonías son las bronquiectasias. Las bronquiectasias son dilataciones de los bronquios que muchas veces son permanentes después de un proceso infeccioso y se ven como bronquios que están incrementados de su calibre o de su grosor. Entonces, ¿cómo sabemos si los bronquios están dilatados o no? Pues tenemos que compararlos con algo que está adyacente a los bronquios y que son las ramas de la arteria pulmonar. O sea, siempre en el pulmón el bronquio va acompañado de su arteria y las dos deben de tener un tamaño o un grosor más o menos similar. Cuando se dilatan los bronquios, se produce este signo que se llama signo del anillo de sello, en donde el bronquio dilatado, pues como que toma el aspecto como de la parte del anillo en donde pones el dedo, y el bronquio que lo acompaña arriba, se ve como un puntito blanco que es como el sello del anillo, ¿no? Esta parte de acá. Entonces, este signo del anillo de sello, pues lo que te indica es que hay dilataciones de los bronquios o bronquiectasias. La verdad es que en los estudios normalmente no ponemos eso, o sea, esto es un signo muy clásico, pero cuando uno
ya identifica o sabe ver bronquiectasias en los estudios, pues uno nomás lo dicta, se observan bronquiectasias en tal parte, ¿no? Y ya no dices, pues, que generan el signo del anillo de sello. Pero es una forma como de que tú recuerdes que para saber si un bronquio está dilatado o no, si tiene un calibre normal o no, lo tienes que comparar con su arteria que lo va acompañando, que va pegadita a ese bronquio. ¿Ok? Y ya por último, esta creo que es de las últimas diapositivas, otra complicación que es rara, la verdad es que yo no la veo prácticamente, pero que se la deben de saber porque a lo mejor a alguien le gusta preguntarles cosas raras en los exámenes, es esto que se llama el síndrome de Swyer-James. Esto se presenta en niños después de un proceso infeccioso, ya que se recuperaron, pero lo que va a hacer es que va a hacer que se retenga aire en el pulmón que tenía la infección. O sea, como que la infección va a dañar los bronquios y no van a permitir que saquen el aire adecuadamente del pulmón. Y lo que vamos a ver en los estudios es una sobredistensión del pulmón que quedó afectado por esa infección. Entonces, aquí lo anormal en estas imágenes, en la radiografía y en la tomografía, es el pulmón que se ve más negro. Por ejemplo, aquí, el pulmón izquierdo del paciente, si se fijan, se ve más oscuro que el derecho. Y es porque está reteniendo aire, porque quedó esa secuela en los bronquios de ese pulmón. Ya no tiene infección, ya no tiene neumonía, pero que quedó con esa retención de aire. Y aquí en la tomografía es lo mismo, tenemos un pulmón derecho que se ve más oscuro y un pulmón izquierdo, que en este caso el izquierdo es normal, y todas las zonas oscuras del pulmón derecho son zonas como de atrapamiento de aire, como secuela de esa infección. A eso se le llama síndrome de Swyer-James, ¿ok? La verdad yo nunca lo veo, esto no es algo que yo vea en mi práctica, pero a lo mejor, no sé, a lo mejor en lugares en donde se ven más pacientes pediátricos, se puede ver con mayor frecuencia este tipo de complicación. ¿Ok? Entonces, pues bueno, en resumen, esa es la clase de neumonías. Básicamente revisamos las etiologías más frecuentes, los hallazgos que podemos encontrar en estudios de imagen, el vidrio expulido, la consolidación, las cavernas, los nódulos, las bronquiectasias, y revisamos los patrones radiológicos que con frecuencia generan algunos tipos de neumonías muy específicas y las complicaciones. ¿Ok?